bendición, hermanos. Quedamos por qué punto, mis queridos hermanos, aquí en recuerdo. Estábamos hablando acerca del padre apostólico Ignacio de Antioquía. Entonces, lo que estábamos viendo del padre apostólico Ignacio de Antioquía es los aportes que el obispo Ignacio hizo a la doctrina cristiana. Así es. El primero de esos aportes que Ignacio hizo a la descripción de la naciente doctrina cristiana de esa época, ¿cuál fue? No. Bueno, el primer aporte fue, él es el primero en utilizar la palabra católica. Él fue el primero en utilizar la palabra católica al llamar a la iglesia. La iglesia de Cristo es católica. Ya dimos las razones por las que Ignacio de Antioquía enseña y dice que la iglesia de Cristo debe ser llamada o es católica. En segundo lugar, el segundo gran aporte de Ignacio de Antioquía en materia doctrinal es lo que tiene que ver con las órdenes ministeriales. Decíamos que en las cartas o epístolas escritas por Ignacio de Antioquía se habla de las tres órdenes ministeriales, que eran el diaconado, el presbiterado y el episcopado. El diaconado, presbiterado y episcopado. Eso también ya lo explicamos el viernes anterior. En cuanto al episcopado, decíamos que para Ignacio los obispos eran los sucesores legítimos en el ministerio apostólico de los apóstoles. O sea, los obispos eran los nuevos apóstoles, que por respeto a los apóstoles de primera generación, los llamados apóstoles del Cordero, entonces los obispos no asumieron el nombre o calificativo de apóstoles, sino que asumieron el nombre o calificativo proporcionado por el apóstol Pablo en sus epístolas, más específicamente en la epístola de Pablo a Timoteo, donde Pablo le dice a Timoteo que el que quiere ser un obispo, buena obra desea. En la epístola de Pablo a Tito, Pablo dice que en las iglesias de los cretenses, en las comunidades que él había fundado en la región de Creta, una vez que él se fue, antes de irse, el apóstol Pablo instituyó, dice Pablo, instituí obispos en medio de los cretenses. Así que después de la muerte del último apóstol, que es Juan, la iglesia asumió que los obispos, por ser instituidos directamente por los apóstoles, eran los sucesores legítimos de los apóstoles en el ministerio apostólico. Y eso es Ignacio de Antioquía. Entonces, en primer lugar, estaba el gobierno de la iglesia, un gobierno apostólico, pero un gobierno colegiado. Apostólico quiere decir la máxima autoridad eran los apóstoles. Acuérdense ustedes que en la primera etapa de la historia de la iglesia que vimos aquí, que es la etapa apostólica, cuando se suscitó un problema, una dificultad, era que los judíos convertidos querían aplicarle a los no judíos convertidos al Señor la ley de Moisés. Para tratar esa dificultad fue convocado un concilio apostólico. En este concilio apostólico, después de muchas discusiones, Pedro toma la vocería en nombre del resto de los apóstoles y le dice a la asamblea de hermanos, ha parecido bien a nosotros, o sea, a los apóstoles y al Espíritu Santo, que a los gentiles convertidos al Señor no se les impongan nuestras costumbres judaicas como una condición necesaria para obtener la salvación. Eso indica que el gobierno de la iglesia descansaba sobre la autoridad apostólica, pero no había un apóstol superior a otro. Las decisiones las tomaban los apóstoles, pero
eran tomadas de manera colegiada por los apóstoles. Cuando mueren los apóstoles, como los obispos fueron los sucesores legítimos de los apóstoles en el ministerio apostólico, entonces las funciones apostólicas, las funciones del ministerio apostólico fueron asumidas por los obispos. Dentro de esas funciones asumidas por los obispos, por ejemplo, estaba la función de instituir a los diferentes ministerios, o como le llamamos hoy en nuestro argot popular o en nuestro léxico eclesial moderno, ellos eran los que ordenaban a los diferentes candidatos al ministerio, porque eran los sucesores de los apóstoles. Entonces un obispo o los obispos eran encargados de ordenar a los diáconos, eran los encargados de instituir a los presbíteros y eran los encargados de consagrar a otro obispo. Entonces, eso era derecho de los obispos. Otra función que ellos tenían era en materia doctrinal. Cuando sigamos avanzando en este curso, la iglesia de nuestros padres, vamos a mirar que en la antigüedad cristiana tuvieron muchas falsas doctrinas. Estas falsas doctrinas empezaron a ser masificadas y encontraron cierto eco en una comunidad grande de cristianos en esa época. Entonces, para debatir esas doctrinas que estaban poniendo en peligro la doctrina de la iglesia, pues los obispos, al igual que los apóstoles, también en varias oportunidades se reunieron en concilio, así como los apóstoles se reunieron en concilio para debatir lo correspondiente a la falsa doctrina judaizante. Los obispos en su momento también se reunieron en concilio varias veces, más exactamente 7 veces se reunieron los obispos en 7 concilios para debatir las falsas doctrinas de su época y para tomar una decisión tan trascendental, y es en qué debe creer la iglesia. Eso era también potestad y función de los obispos, porque eran los sucesores de los apóstoles. Así que eso lo vimos como un segundo gran aporte del obispo Ignacio de Antioquía. Hay un tercer gran aporte de Ignacio a la doctrina de la iglesia, y ese tercer aporte que hace Ignacio a la doctrina de la iglesia es en materia cristológica. Cuando hablo de los aportes cristológicos de Ignacio de Antioquía, me estoy refiriendo específicamente a la doctrina en torno a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay un tercer gran aporte que hace Ignacio, pero ahora en materia de doctrina cristológica. ¿Cuál es? Para él, nuestro Señor Jesucristo tenía 2 naturalezas. Según Ignacio, nuestro Señor era poseedor de la naturaleza divina. Como nuestro Señor era poseedor de la naturaleza o la esencia divina, entonces nuestro Señor para Ignacio era Dios. Es Dios. Nuestro Señor Jesucristo es Dios. No es simplemente el enviado de Dios, es Dios que ha tomado forma humana y está entre nosotros. Ignacio tomó este concepto, que lo desarrolla de manera perfecta, de las epístolas paulinas y del Evangelio de San Juan. Hay un texto en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 1, los primeros versículos. Juan dice que en el principio era el verbo era con Dios, pero el verbo era Dios. Para Juan el verbo es Cristo, y está diciendo que el verbo era Dios. Pues siguiendo la tradición joánica de Juan, el obispo Ignacio enseñaba la naturaleza divina en Cristo. Nuestro Señor Jesucristo es Dios, pero también enseñaba la naturaleza humana en Cristo. En otras palabras,
enseñaba la doctrina de la doble naturaleza en Cristo. No solamente Dios, sino que también es hombre. ¿De dónde toma eso? También del Evangelio según San Juan y de las epístolas de Pablo. Hay otro texto del Evangelio de Juan que está en el mismo capítulo 1, donde Juan dice, y el verbo se hizo carne. Los primeros versículos dicen, y el verbo era Dios. Y versículos posteriores a la declaración de que el verbo era Dios, versículos posteriores dicen que ese verbo que era Dios se hizo carne. Se hizo carne quiere decir se hizo humano, tomó forma humana, participó de manera directa de nuestra historia humana, haciéndose como uno de nosotros. Entonces Ignacio de Antioquía enseña que nuestro Señor está la perfecta y verdadera humanidad. A esto él le llama la doctrina de la doble naturaleza en Cristo. Cristo es poseedor de la naturaleza divina, pero al mismo tiempo es poseedor de la naturaleza humana. Ese sería el tercer gran aporte de Ignacio de Antioquía. También yo anuncié otro aporte, si no estoy mal, el viernes pasado, que sería un cuarto aporte doctrinal, y es que Ignacio habla de la Eucaristía. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Ignacio de Antioquía habla de la Eucaristía. Explicamos que la palabra Eucaristía no es una terminología originada en la Iglesia Católica Romana, no. Así como la palabra católica tampoco ha sido originada en las toldas de la Iglesia Romana, sino que es una palabra griega, repito, utilizada por primera vez por Ignacio de Antioquía para llamar de esa manera a la iglesia que Cristo fundó. La palabra Eucaristía no es romana y sí es bíblica. En la Biblia aparece la palabra Eucaristía. Dirá usted, ¿y dónde? Bueno, en el texto original, en el texto griego, no en nuestras traducciones, porque nosotros estamos acostumbrados a depender de las traducciones. Y cuando dependemos demasiado de las traducciones, nos quedamos cortos en el estudio de la Sagrada Escritura y nos quedamos cortos en acercarnos a una correcta exégesis o interpretación de las doctrinas bíblicas. Para no quedarnos cortos en esta noche, la palabra Eucaristía fue utilizada por el texto griego de los evangelios. Cuando Jesús instituye la comunión, que en el mundo evangélico se le llama comúnmente como cena del Señor, el texto griego del Evangelio dice que cuando nuestro Señor tomó pan sin levadura y da gracias, o sea, lo dedica al Padre, dice y da gracias, se está dedicando al Padre como una ofrenda, ahí el término que el griego utiliza es Eucaristía. Dice, y tomó pan y habiendo dado Eucaristía. Eucaristía entonces en griego significa dar gracias o acción de gracias. Y después de dar Eucaristía o dar gracias, parte, da a sus discípulos y no dice tomen, coman este pan, sino que después de dar Eucaristía dice tomen, coman, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Dice, y después de haber cenado, tomó el cáliz y habiendo dado Eucaristía, lo dio a sus discípulos diciendo, tomen, beban, que esta es mi sangre. No dice este es el vino, esta es mi sangre. Note usted que antes de que Jesús da Eucaristía o da gracias, el texto dice, tomo pan. Pero después de que Jesús da gracias o Eucaristía, ya el texto no dice coman el pan. Ahora el texto dice que el mismo Jesús dijo, coman, esto es mi cuerpo. Lo mismo lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. En una de las cartas a los Corintios, texto ampliamente conocido por nosotros, pero que vale la pena recordarlo. En esta noche Pablo dice
yo recibí del Señor lo que a ustedes también les enseño. Recibí esta tradición del Señor, dice el texto original, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado Eucaristía, lo dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Las mismas palabras nos repite Pablo. Y después de haber cenado, tomó el cáliz y habiendo dado Eucaristía, lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, beban, esta es mi sangre. Y entonces Pablo dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor está, y dice, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre ustedes, y muchos han fallecido por profanar la comunión. Para Pablo la comunión es importantísima. Ignacio, que es un discípulo de Pablo, continúa esa tradición, y en una de las epístolas que envía a las iglesias de esa época habla de la Eucaristía y se refiere a ella diciendo: cada vez que nosotros celebramos la Eucaristía el domingo, el domingo, día del Señor, los poderes del diablo se debilitan, los poderes de Satanás se debilitan. Y entonces Ignacio dice: la Eucaristía es alimento espiritual, porque Cristo se nos entrega en cuerpo y sangre para que nosotros seamos fortalecidos. Un aporte importantísimo de Ignacio, donde nos proporciona luces bastante dicientes y claras en materia de la doctrina del Eucarismo. En esta noche ya tenemos que arrancar varios aspectos, y es que la iglesia se llama católica, es el nombre que se le colocó, y eso no es de Roma, y que la comunión recibe el nombre de Eucaristía porque eso está en la Biblia, y la iglesia lo utilizó. Muy bien, tenemos ahí 4 grandes entonces aportes de Ignacio de Antioquía. Ya conté cómo murió Ignacio, que murió martirizado en el circo romano en la época del emperador Trajano. Muy bien, después de Ignacio entonces pasemos a un segundo padre apostólico en importancia y en antigüedad. En la lista tenemos un segundo padre apostólico que es Policarpo de Esmirna, el padre apostólico y obispo Policarpo de Esmirna. Si Ignacio de Antioquía fue discípulo de Pedro y Pablo, el obispo Policarpo fue discípulo del apóstol Juan. Discípulo de Juan. El mismo Policarpo narra que fue discípulo de Juan. En uno de sus epístolas, porque Policarpo escribió varias cartas. Una de las cartas que Policarpo escribió a la iglesia de Esmirna. Es más, como obispo de la iglesia en Esmirna, muy seguramente él era el obispo de la iglesia en la época en que su maestro, el apóstol Juan, redacta y escribe el libro del Apocalipsis. Si revisamos el libro del Apocalipsis, en los primeros capítulos encontramos que el libro habla de unos mensajes o de unas cartas que son mensajes enviados a 7 iglesias de esa época, que eran las 7 iglesias del Mediterráneo. Una de esas iglesias era la iglesia en Esmirna. Cada mensaje o cada carta enviada a las 7 iglesias del Mediterráneo inicia con la frase: y al ángel de la iglesia, por ejemplo, y al ángel de la iglesia en Esmirna escribe. Ahí cuando dice y al ángel de la iglesia, no se refiere a un ángel, porque los ángeles son mensajeros de Dios. Entonces, ¿cómo Dios
como el Señor le está diciendo a Juan que le envió un mensaje a un ángel. Pues cuando dice y el ángel, la palabra ángel significa enviado. Más bien lo que está diciendo es y al enviado a cuidar, a pastorear la iglesia en Esmirna, en Filadelfia, etcétera, en cada una de las 7 iglesias, escribe esto. Y ocurre que a la única iglesia que no se le encuentra ni un solo detalle de las 7 iglesias mencionadas es la iglesia en Esmirna. A esa iglesia no se le encuentra un solo detalle. A las demás se le encuentran cosas buenas, pero también se le exhorta por algo. Mientras que a la iglesia en Esmirna antes se le impone, se le potencializa, porque dice, y al ángel de la iglesia en Esmirna escribe esto: tú dices que eres pobre. Ahí cuando afirma, tú dices que eres pobre, se utiliza un término griego que debe traducirse y leerse como, tú dices que estás en estado de mendicidad. La iglesia en Esmirna estaba tan pobre, material y económicamente hablando, que estaba en un estado de mendicidad. ¿Por qué? Porque todos sus bienes habían sido confiscados por el gobierno de la ciudad, por el régimen gubernamental de la época. Entonces los hermanos estaban prácticamente en la pobreza total. Pero Jesús le dice, tú dices que eres pobre, pero tú eres rico, porque no has negado mi nombre, ni has negado mi fe. Los exégetas, historiadores, afirman que el ángel, el obispo encargado de la iglesia en Esmirna, en la época de Juan, era precisamente su discípulo, el padre apostólico Policarpo de Esmirna. Y Policarpo, en una de sus cartas, en la carta de Policarpo a la iglesia de la Odisea era otra de las iglesias del Mediterráneo que está en el Apocalipsis, Policarpo dice, así como mi maestro se recostaba al pecho del divino maestro para escuchar sus enseñanzas, yo me sentaba a los pies de mi maestro para escuchar de sus labios las enseñanzas del Evangelio de Cristo. La pregunta es, ¿cuál de los discípulos era el que se recostaba al pecho del Señor? Juan, Policarpo está diciendo, así como mi maestro se recostaba al pecho del divino maestro para escuchar sus enseñanzas, yo me sentaba a los pies de mi maestro para escuchar las enseñanzas que él escuchó de Cristo. Así que Policarpo fue discípulo directo del apóstol Juan. Policarpo también fallece hacia comienzos del siglo II de la era cristiana. El fallecimiento de Policarpo fue terrible. También fue una muerte martirizada. Cuentan los historiadores y las actas de los grandes mártires que Policarpo fue interrogado por un procónsul, el procónsul Estacio, que le interroga en nombre del emperador y lo empieza a intimidar diciendo que dé honra al emperador, que reconozca al emperador como su señor y que le reconozca como Dios hecho hombre y que reniegue de Cristo, porque si reconoce al emperador como Dios hecho hombre, entonces los privilegios de un ciudadano romano se le van a restablecer. De lo contrario, si rehúsa hacerlo y cree que es mejor decir que Jesús es el Señor, el Kyrios, el único Dios hecho hombre, entonces sería entregado a una muerte horrenda que implicaba ser torturado antes. La respuesta de Policarpo fue la siguiente: 83 años tengo de estar sirviendo a Cristo. 83 años tengo de estar sirviendo a Cristo. O sea, él vivió en la época de los apóstoles.
y ningún mal he recibido de mi Señor. ¿Por qué he de negarle? Aquí está mi cuerpo para que usted haga con él lo que usted crea conveniente. Policarpo fue condenado a morir quemado vivo. Así lo condenaron, a morir quemado vivo. En esa época, imagínense la muerte del fuego, una cosa espantosa. Somos nosotros que rociamos algo caliente y, mejor dicho, no decimos gloria a Dios. Yo le aseguro que nadie aquí dice gloria a Dios. Dirá otra cosa menos gloria a Dios. Ahora usted sabe lo que es ser quemado vivo. En esa época, cuando alguien era condenado a morir quemado vivo, lo sujetaban con clavos en los pies. O sea, primero lo clavaban en los pies vivos, con unos clavos gigantescos, para que la persona no saliera corriendo. Lo sujetaban con clavos y prendían fuego y lo quemaban en la plaza pública. El anciano Policarpo, un hombre ya bastante avanzado en edad, de más de 90 años, quizás llegando a 100 años, dice a sus verdugos, cuando lo llevan para quemarle vivo porque no renegó de Cristo, dice: no es necesario que ustedes me sujeten con estos clavos, porque yo no voy a correr. Yo me voy a quedar aquí inmóvil hasta que el último centímetro de mi cuerpo se queme y suba a Cristo como una ofrenda grande. Así que no lo sujetaron con clavos quemados. Así fue la muerte de el padre apostólico obispo Policarpo de Esmirna. Eran verdaderos y legítimos sucesores de los apóstoles, porque hasta en esto se parecían a su maestro. Pablo había dicho: imítennos como nosotros imitamos a Cristo. Todos los apóstoles prácticamente murieron martirizados. Entonces sus discípulos estaban imitando hasta el extremo a sus maestros los apóstoles. Si nuestros maestros murieron como mártires por Cristo, nosotros también estamos dispuestos a morir como mártires por Cristo. Y así murieron los padres apostólicos como mártires por Cristo. Ese era el Policarpo de Esmirna. Tenemos un tercer padre apostólico, que es el señor Clemente Romano. Clemente Romano. Si Ignacio de Antioquía recibe ese calificativo porque fue obispo de la iglesia en Antioquía, tercero, si Policarpo de Esmirna recibe ese calificativo porque fue obispo de la iglesia en Esmirna, Clemente Romano se le conoce así porque fue obispo de la iglesia en Roma. Es más, Clemente de Roma o Clemente Romano fue el tercer obispo de la iglesia en Roma, después del obispo Lino y Anacleto. Antes de los dos obispos de la iglesia en Roma fueron Lino, el primer obispo de Roma, y después de Lino, Anacleto. El tercer obispo en sucesión apostólica es el padre apostólico y obispo Clemente Romano o Clemente de Roma. La iglesia en Roma fue fundada por Pablo. Acuérdense ustedes que el apóstol Pablo estuvo en varias oportunidades en Roma, y ahí en Roma fundó la congregación de los romanos. Entonces, Clemente recibe ese privilegio de ser instalado como obispo de la iglesia en Roma. Muere también Clemente martirizado como un mártir, también contemporáneo con Policarpo y con Ignacio. Ahora, el gran aporte del obispo y padre apostólico Clemente Romano es en materia de la doctrina de la sucesión apostólica. Ese es su gran aporte, la doctrina de la sucesión apostólica. ¿Qué entendemos por la doctrina de la sucesión apostólica? Doctrina de la sucesión apostólica. Mire cómo enseñaba esta doctrina Clemente. Decía Clemente: el Padre envió a Cristo, Cristo envió a los apóstoles, los apóstoles nos enviaron a nosotros los obispos,
Nosotros los obispos debemos asegurarnos de enviar a otros obispos, y esos otros obispos a otros, y esos a otros, por generaciones. A esto es lo que llamamos, decía Clemente, como la sucesión apostólica. La doctrina de la sucesión apostólica la tenemos desde Clemente. Cuando Clemente habla de que los apóstoles enviaron a los obispos y esos obispos debían enviar a otros, eso de enviar, ¿qué es? Eso de enviar no es solamente un encargo, no, enviar tiene una gran repercusión. Enviar va desde ser testigos y heraldos de Cristo, pero soy testigo y heraldo de Cristo en el ministerio del episcopado, porque otros obispos, por misericordia de Dios, me impusieron sus manos para instituirme, consagrarme al ministerio apostólico de los obispos. Es a eso a lo que Clemente llama la sucesión apostólica. Entonces, para Clemente, la validez del episcopado consistía en dos cosas. Bueno, en tres cosas. Número uno, un obispo es legítimo si es llamado por Dios. Número uno, porque él es el que llama. Número dos, un obispo es legítimo si además de ser llamado por Dios, los obispos de la iglesia que Cristo instituyó le impusieron las manos para instituirle o consagrarle en el ministerio del episcopado. Y en tercer lugar, un obispo es legítimo cuando ese obispo enseña lo que ellos llamaban la sana doctrina o la doctrina recta. Ahora, ¿qué es la sana doctrina para ellos, para los padres apostólicos? Para ellos la sana doctrina son los dichos, las enseñanzas que ellos recibieron de los apóstoles y que los apóstoles a su vez habían recibido de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que ellos, los padres apostólicos, tenían la obligación como obispos legítimos de enseñar esas doctrinas a otros obispos y esos a otros y a otros por generaciones. Muy parecido a lo que dice un texto del Pentateuco, cuando el Señor le dice, acuérdense ustedes, a Moisés, dile al pueblo de Israel que lo que yo les enseño, deben enseñarlo a sus hijos, y estos a los hijos de sus hijos por generaciones. Bueno, en la iglesia fue lo mismo. Cristo le enseñó a los apóstoles transfirieron la doctrina a los obispos, sus sucesores, y los obispos, si eran legítimos, además de ser llamados por Cristo, además de ser instituidos por otros obispos con imposición de las manos, tenían que convertirse en heraldos y en instrumentos y comunicadores de generación en generación de la llamada sana doctrina. Cuando un obispo llamado por Dios, instituido o consagrado mediante imposición de manos por otros obispos, se desviaba de la sana doctrina y empezaba a enseñar doctrina extraña, bueno, debía cumplirse el debido proceso. ¿Cuál era el debido proceso? Lo que Jesús había dicho. Si tú ves que tu hermano ha cometido algún tipo de falta o algún tipo de pecado, debes llamarlo aparte. Si no te hace caso, llama a 2 o 3 testigos. Si no le hace caso a los 2 o 3 testigos, dilo a la iglesia. Si no le hace caso a la iglesia, tenlo por gentil y pecador. Eso de tenlo por gentil y pecador es lo que Pablo en una de sus epístolas dice, que a 2 personajes importantes de sus congregaciones, llamado uno Himeneo y llamado otro Fileto, dice, los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. También habla de otro tipo llamado Alejandro el Caldelero,
no el que sea caldero, ¿no? Muy bien, porque una vez escuché una emisora, el que sea caldero. No. Alejandro el Calderero, dice Pablo que también lo entregó a Satanás. Eso de que entregó a Satanás, ¿qué es? Algunos, en muchas iglesias evangélicas, por falta de formación, hombre, entregó a Satanás, creen que Pablo hizo una oración para entregárselos a Satanás. No, porque si ha hecho algún tipo de oración para entregarle a estas personas a Satanás, esa oración sería una invocación satánica. Entonces, Pablo cuando dice que los entregó a Satanás, se está refiriendo al cuarto punto de el debido proceso de la disciplina. Les está diciendo es, los debemos tenerlos por gentiles y pecadores. En otras palabras, los declaró fuera de la comunión, lo que llamamos la excomunión o excomulgar. ¿Qué es excomulgar? Excomulgar es un acto mediante el cual los apóstoles a los apóstatas que no se arrepintieran de sus falsas doctrinas, sino que eran testarudos y persistían en el mal, los declaraban fuera de la comunión. Usted se ha excomulgado a sí mismo. ¿Por qué? Porque con su apostasía ya usted no hace parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Así que los obispos, mis queridos hermanos, debían cumplir con esos requisitos. Un obispo era aquel que había sido llamado por Dios, había sido consagrado obispo por otros obispos legítimos con imposición de las manos y era un propagador de la sana doctrina o la llamada doctrina apostólica. Entonces, no era que la persona escondía en un cuarto, en una habitación, decía que se le había aparecido una paloma y que la paloma le habló. Entonces, la paloma le dijo que era obispo y salía diciendo que era obispo. Había una comunidad en su casa y colocaba unas bancas mojosas viejas y le colocaba ese nombre y él ya se autonombraba obispo. No, esos eran considerados obispos ilegítimos. Porque si usted estudia en la Biblia, Dios llama, pero llama a través de la iglesia. No me va a llamar escondido. Cuando el Señor le dijo a Moisés, llama a Aarón, está utilizando a Moisés la autoridad para llamar a Aarón y a sus hijos los sacerdotes, dice que públicamente les ordenó al ministerio sacerdotal y le echó el aceite de la santa unción. Cuando David fue llamado por Dios para ser rey, lo hizo, pero a través del sacerdote Samuel. Cuando Moisés iba a morir, el Señor llamó a Josué, pero lo llamó a través de Moisés. Y dice que a Moisés le impuso las manos. Cuando el Señor llamó a Saúl como rey, lo llamó a través de Samuel, la autoridad. Así que esa es la regla de Dios, esa es la norma de Dios. En el Nuevo Testamento fue lo mismo. Pablo y Bernabé, ¿cómo fueron llamados? El Señor ya había llamado a Pablo, pero después de haberle llamado, certifica ese llamado con las autoridades de la iglesia. Porque el Espíritu Santo le dice a la autoridad de la iglesia, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio. Y dice que los ancianos le impusieron las manos y los enviaron a la obra apostólica. Ese es el orden de Dios. Las falsas doctrinas, ¿cómo han salido? Solas. Los falsos ministerios y los falsos movimientos han salido en cuartos escondidos. José Luis de Jesús Miranda, de Creciendo en Gracia, salió aquí. Fue un evangelista evangélico, pentecostal puertorriqueño, y después de supuestamente 40 días de ayuno, salió diciendo el poco de loquera que ustedes saben que decía, que hasta lo último dijo que era Jesucristo, hecho hombre.
ahora quedó la mujer. Entonces ahora la mujer se inventó de que Cristo ya vino por segunda vez, pero vino en forma de mujer, que es ella. ¿Vio? Es la Crista. Ella es la Crista. Entonces, mire ese poco de loqueras de donde han salido. Las locuras surgen cuando yo me desconecto de la iglesia y cuando me desconecto del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Yo no puedo desconectarme de la iglesia que ha sido instituida y que lleva 2000 años en esta tierra. ¿Cómo voy yo a pretender saber más de los apóstoles que los padres apostólicos? Yo no conocí a Pablo, usted no conoció a los apóstoles. Estamos a más de 2000 años de los apóstoles. Pero los padres apostólicos que enseñaban esto, conocieron a los apóstoles y fueron sus discípulos. Eso es usted como el rector pastoral de esta bella congregación, el reverendo Ernesto. Me parece que está en viaje, ¿no? ¿Cómo? Están en viaje, están en luna de miel, gloria a Dios. Amén, eso está bien. Entonces, el reverendo Ernesto es el maestro de ustedes. Ustedes conocen a su maestro. Entonces, es como si en 50 años vinieran otros cristianos a pretender explicar quién fue el reverendo Ernesto. No, quienes más saben y conocen al reverendo Ernesto y pueden hablar de él y de sus enseñanzas, ¿quiénes son? Ustedes. Lo mismo con los apóstoles. Quienes más saben y pueden hablar qué enseñaban los apóstoles y cuál era la doctrina apostólica fueron sus discípulos directos, los llamados padres apostólicos. Por eso Clemente está diciendo y está defendiendo la sucesión apostólica y está diciendo: el Padre envió a Cristo, Cristo a los apóstoles nos comisionaron, nos instituyeron a nosotros los obispos, y nosotros tenemos que ordenar a otros obispos, y esos a otros obispos, esto es la sucesión apostólica. Entonces, si eso lo traemos a esta época, el poco de apóstoles, entre comillas, que hay hoy, pasa por el filtro de lo que está diciendo el padre apostólico Clemente Romano, discípulo de Pablo, y saldrían como mal librados. Porque primero, ellos no se llamaron apóstoles, lo eran, pero se llamaron obispos, y ese nombre no se lo pusieron ellos, el mismo Pablo, y está en la escritura. Segundo, para ser un obispo o apóstol legítimo hay que tener, ¿qué cosa? Según Clemente. Y lo segundo, que es sucesión apostólica. Y la sucesión apostólica consiste en que los obispos que me consagraron a mí tuvieron que haber sido consagrados por otros obispos, y esos por otros obispos, y esos por otros obispos, hasta llegar a la época de la iglesia antigua de los apóstoles. Esa es la sucesión. Entonces, estos apóstoles de hoy, ninguno tiene eso. Lamentablemente, ninguno tiene eso. Imagínense ustedes, ninguno tiene eso. O sea, no pasarían ese examen, no pueden probar la sucesión apostólica. Oye, ahí tenemos el caso de Clemente Romano. ¿Quiénes tienen hoy sucesión apostólica? ¿Qué tradiciones eclesiásticas tienen sucesión apostólica aprobada? Número uno, para no comenzar con los romanos, la iglesia ortodoxa tiene sucesión apostólica, porque los ortodoxos, los obispos ortodoxos le pueden probar a usted: bueno, yo fui ordenado, consagrado por este obispo, este por este y este. No, los ortodoxos, los anglicanos, gracias a Dios tenemos sucesión
apostólica. Por eso lo que hemos hecho aquí en la iglesia con el reverendo Ernesto y ahora con el ministro del Evangelio, el ministro del Señor, Jorge, tiene toda esa realidad. O sea, estamos subsanando. Lo primero que hicimos fue ordenar en el sagrado ministerio a nuestros hermanos. Ahora el hermano, el reverendo Ernesto dijo, hombre, ahora yo quiero incursionar en las órdenes ministeriales como era en la iglesia antigua. Diáconos, presbíteros y ¿qué más? Y obispos. Fue ordenado ya aquí ¿qué? Diácono. Por unos obispos con sucesión, porque la podemos probar. Porque venimos de la tradición anglicana. Muy probablemente en su momento será ordenado presbítero. En el presbiterado, para que la suba al presbiterado. De ahí para allá el episcopado, Dios dirá. Por ahora vamos bien. Entonces lo que estamos haciendo aquí no son payasadas, ni son actuaciones de tipo mediática religiosa, sino está lleno del mayor acto de legitimidad histórica y de espiritualidad. Ustedes hoy tienen un rector pastoral que ha sido ordenado con ¿qué cosa? Sucesión apostólica. ¿No? Eso es importante. La iglesia anglicana entonces tiene sucesión apostólica. ¿Por qué la iglesia anglicana tiene sucesión apostólica? Bueno, le voy a dar esto aquí de misericordia y de ñapa, porque este lunes festivo tenemos un congreso de teología. Es el 8º congreso de teología. El reverendo Ernesto es uno de los congresistas. Ese 8º congreso de teología va a tener 5 ponencias y va a ser con Barranquilla, Boston. A las 8 de la mañana hay que estar allá para el tema de las instrucciones. Normalmente este congreso a los alumnos les cuesta 60, pero a ustedes de quiebre y de bendición apostólica lo dejamos en 25.000 pesos. Hay unas boletas, ¿verdad? ¿Usted las tiene ahí? Aquí están las boletas. Va prácticamente, este día va bastante gente. Entonces yo no creo que ustedes deban quedarse por fuera, porque la primera ponencia la voy a dar yo. Y esa primera ponencia, ¿cuál es? Análisis histórico de la reforma y las reformas. Por ejemplo, en el análisis histórico de la reforma, yo subdivido en primera instancia la reforma continental clásica. ¿Cuál es la reforma continental clásica? La reforma europea, los luteranos y los presbiterianos. Luteranos y calvinistas. La reforma luterana y calvinista. Esa es la reforma clásica. Pero ocurre que hubo una reforma no continental en Europa, que fue la reforma inglesa o la reforma de Inglaterra. La reforma de Inglaterra, que la hicieron los obispos de Inglaterra, se hizo cuando Enrique VIII, rey de Inglaterra, separó a la iglesia de Inglaterra de la iglesia de Roma. Enrique VIII le dice al Papa y a la curia romana: los ingleses no necesitamos de ustedes. Ustedes aquí no han puesto ni un centavo para construir una catedral y un templo inglés. Así que la iglesia en Inglaterra es autónoma y el Papa coja los 4 giros que tiene aquí y arranque de Inglaterra y expropió todos los templos de Inglaterra porque los convirtió en templos nacionales. Así se origina la iglesia anglicana o iglesia de Inglaterra. La iglesia anglicana entonces es una separación total de toda la iglesia de Inglaterra de Roma, pero se separó con obispos y todo,
Por eso es que la iglesia anglicana tiene sucesión. ¿Por qué? Porque cuando ella se separa de Roma, se separó con todos sus obispos. Y ocurre que la sucesión está en los obispos. Entonces, ella es una iglesia con sucesión apostólica porque se separó con todo su ministerio de obispos. Otra iglesia que tenga sucesión, la iglesia luterana noruega. La iglesia luterana noruega, ni siquiera la alemana, que es la madre, sino la noruega. ¿Por qué la iglesia luterana noruega tiene sucesión apostólica? Porque unos obispos romanos, católicos romanos, se separaron de Roma y se convirtieron a la reforma luterana en Noruega. Entonces, como la sucesión está en los obispos, por eso la iglesia luterana noruega tiene sucesión apostólica probada. Ya. Y la iglesia obviamente romana tiene sucesión probada. No hay más sucesión apostólica. Los presbiterianos no tienen sucesión apostólica. ¿Por qué? Porque la iglesia presbiteriana fue fundada por John Knox. Y John Knox no era un obispo. John Knox era un presbítero escocés que funda la iglesia presbiteriana. La iglesia reformada calvinista tampoco tiene sucesión apostólica, porque también se funda entre líderes. O sea, no es una iglesia de obispos. Entonces, estos son los cuerpos de tradición eclesiástica que pueden probar sus obispos sucesión apostólica. Ahora, si un obispo enseña falsa doctrina, así haya sido consagrado con imposición de manos y no se arrepiente y persiste en la apostasía, pierde ¿qué cosa? La sucesión apostólica. Porque la sucesión apostólica no es una cosa mágica. Se mantiene con santidad de vida y se mantiene conservando y enseñando la sana doctrina. Muy bien. Ese es el gran aporte de Clemente, ¿de qué, hermanos? De Roma. Tenemos ya Ignacio, Policarpo y Clemente. Esos serían los tres más importantes para hablar de ellos. Después del periodo de los padres apostólicos, que terminaría hasta ahí, en el primer periodo de la etapa patrística, porque ya estamos en la etapa de los padres, segunda etapa en la historia de la iglesia. Lo que pasa es que la etapa patrística se divide en 4 periodos. El primero de esos periodos es el periodo de los padres apostólicos. Ahí lo terminaríamos. El segundo periodo en que se divide la etapa patrística es el famoso periodo de los apologistas griegos. El periodo de los apologistas griegos. ¿Qué significará la palabra apologista? ¿Por qué el periodo de los apologistas griegos? ¿Quiénes fueron los apologistas griegos? ¿En qué época vivieron? ¿Qué hicieron por la iglesia? ¿Cuál fue su aporte a la doctrina de la iglesia? Esta historia continuará. To be continued. El viernes iniciaremos el periodo de los apologistas griegos.